Hola, vamos a ver el día de hoy el proceso contable. Recordemos que ya ustedes habían visto teóricamente algunos elementos base de la contabilidad. Por ejemplo, la definición, objetivos, finalidad, también los principios generalmente aceptados de la contabilidad, así como de dónde salen las normas del registro contable, que son normas a nivel nacional e internacional. Y finalmente hemos practicado un poco con el registro de asientos y las cuentas T. Recordemos que el proceso contable va a estar integrado de tres procesos. Número 1, los asientos de diario. Número 2, la mayorización. Y número 3, los balances e inventarios. Es importante que tomen en cuenta que este primer video lo que vamos a explicar es el primer proceso. Tenemos los asientos de diario, que es el registro día a día de cada una de las operaciones contables que realiza el negocio, la empresa, la entidad, la institución, que se puede ver reflejado. Por ejemplo, la venta de un refresco, la compra de materia prima, el pago de recibos telefónicos, pago de agua, luz, teléfono. Es decir, que diariamente siempre van a haber operaciones contables que registrar. ¿Cuáles son las partes que conforman el asiento? Por acá lo tenemos y se los voy a mostrar con este puntero. Tenemos el año, el mes y el día, elementos clave obviamente para registrar un asiento de diario. Tenemos también la descripción general de la operación. Por lo general, las operaciones van a tener una descripción muy grande, pero a nivel contable tenemos que registrarla de forma concreta, puntual. Eso sí, con el principio de la revelación suficiente, que implica que ningún dato se nos puede quedar por fuera. También las subcuentas del catálogo de cuentas, que son insumos importantísimos a nivel contable para tener el principio de uniformidad o consistencia. Tenemos que tener ese catálogo de cuentas, que es un registro que va a estar conformado por un código numérico y luego la subcuenta a la que corresponde, que es importante y que más adelante lo vamos a detallar, y los importes del registro del debe y el registro del haber. Recordemos que el debe siempre va a estar al lado izquierdo y el haber va a estar al lado derecho. Aquí podemos tomar en cuenta solamente para elementos de orientación, no debe verse reflejado en los asientos de diario, que el debe y el haber nos tienen que dar ambas columnas la misma cantidad al sumarlas, solamente para orientarse. Basándonos en el principio de activo es igual a pasivo más patrimonio. También tenemos la ecuación contable compleja, activo más gastos es igual a pasivo más patrimonio más ingresos. También podemos tomarlo en cuenta. Recordemos que lo que está antes del igual, es decir, activos y gastos, van a aumentar siempre en el debe y disminuir en el haber. Por otro lado, los que están después del igual, pasivo, patrimonio e ingresos, van a aumentar en el haber y disminuir en el debe. Y también recordemos las preguntas clave, que entra, que sale, para poder hacer los registros. Tenemos también el documento de evidencia de la operación y que va a tener un código, un número, una identificación, que es importante colocarla por el principio de uniformidad y de consistencia, y también de revelación suficiente. Y finalmente vamos a colocar el número de asiento conformado por un número de 2 dígitos. Siempre va a estar y va a estar centrado y con puntos. Recordemos también que los asientos de diario se registran hacia abajo. Siempre se van a registrar hacia abajo de manera continua, hacia abajo. Si por ejemplo también con respecto a la numeración, de forma continua, es decir, que este va a ser el primer asiento. El que siga, aunque sea de otro día, de otro mes, va a ser el número 2. El que sigue después del 2, el 3 y así sucesivamente. Nada tiene que ver que cambiemos de mes ni que cambiemos de día. Siempre va a ser de forma continua. ¿Cuál va a ser el corte? Al final del año. Ese va a ser el corte final. Si ya tenemos un nuevo año, ahí vamos a iniciar con un nuevo registro. Y vamos a comenzar nuevamente de 1. Tenemos el catálogo de cuentas, que lo habíamos hablado anteriormente. Va a ser el elemento clave para poder
registrar de forma apropiada los asientos de diario y que va a tener un orden de las operaciones. Y esto también, una característica es que debe ser flexible, es decir, que tiene que ser ajustable con respecto a las normas, a las reglas, a las leyes, a la normativa contable, que constantemente puede irse cambiando, variando, y es básico tener este elemento de flexibilidad en las cuentas. Va a tener siempre un código o un número y el nombre de la cuenta o subcuentas. Tenemos tres métodos de codificación a nivel de las cuentas. Tenemos el bloque, que va a ir siempre de 100 en 100. Por acá tenemos, por ejemplo, que va a estar de 100 a 199 activo, 200 a 299 pasivo, 300 a 399 patrimonio, 400 a 499 ingresos y de 500 a 599 gastos. La codificación decimal, que ya la hemos visto un poco en clase, que va a ir registrado también con una codificación que simplemente se va aumentando cada uno de los números. Y finalmente el que vamos a utilizar de ahora en adelante para que lo tomen en cuenta va a ser la codificación decimal modificada o universal. Y que ya les voy a explicar en qué consiste el proceso. Tenemos la codificación, que es la que vamos a utilizar ahora. A los grupos de cuentas principales se les va a asignar un número entero con 2 dígitos. ¿Cuál va a ser ese dígito adicional? El 0. Es decir, las cuentas de activo, que van a ser como los papás de las otras cuentas, va a estar el 01, va a ser el activo, 02 va a ser pasivo, 03 patrimonio, 04 gastos y 05 ingresos. Al siguiente grupo, que es la subdivisión de los tipos de activos, pasivos y gastos, se les va a asignar a cada subcuenta un número separado con un guión de las cuentas principales. Por ejemplo, tenemos activo circulante, va a ser el 01, vamos a colocarle un nuevo dígito. ¿Cómo lo vamos a separar para saber que es otro? Con un 0. Propiedad, planta y equipo, 01, 0, que nos va a separar 2. Activo diferido, 01, 0, 3. Activo acumulado, 01, 0, 4. Ejemplo en el pasivo, 02, porque recuerden que el papá es 02, que es pasivo. 1 lo vamos a separar con un 0, pasivo a corto plazo. 02, 0, 2, pasivo a largo plazo. 02, 03, pasivo diferido. Y 02, 04, pasivo acumulado. Recordemos también los gastos, que se subdividen en gastos de tipo administrativos, que los vamos a separar con el 04, que es el grupo principal. 1 lo vamos a separar con un 0 para saber que es una subdivisión. Y operativos 0402. A las divisiones de los tipos de subcuentas, es decir, a cada una de estas subcuentas, igualmente le vamos a ir colocando un 0 nuevo para ir separando. Por ejemplo, la cuenta de cheques va a ser 01 activo, 01 activo circulante, 01 la nueva incorporación, es decir, la cuenta de cheques. Tenemos efectivo, 01 va a ser activo. El otro 01 va a ser activo circulante. 02 va a ser el número que le continúa a los cheques, porque es otra subdivisión de la cuenta circulante de activos. Y así sucesivamente. Igual con cuentas por pagar, que tiene que ver con los pasivos. Tenemos 02, va a ser pasivo. 01 va a ser la cuenta pasivos a corto plazo. Y 01 va a ser esa subdivisión. Y así sucesivamente. Un recordatorio, recordemos que todo lo que es cuentas por pagar se va a registrar como un pasivo y lo que son cuentas por cobrar se va a registrar como un activo. Las subcuentas se pueden ir ampliando a partir de las clasificaciones contables a registrar. A continuación vamos a explicar el paso a paso para el registro de los asientos de diario. Número 1. Vamos a abrir nuestra hoja de cálculo en Excel. Luego vamos a colocarle un nombre de ese archivo. Va a ser control contable y el año al que corresponde la hoja de cálculo. Ya trabajando ustedes, se va a dar una codificación específica de la empresa. Si no, podrían utilizar este mismo formato. Ponerle al archivo control contable y el año al que corresponde. Número 3, vamos a colocarle nombre a la hoja 1 como asientos de diario. Recordemos que en Excel tenemos pestañas. Entonces, a la pestaña que nos da el nombre de hoja de cálculo 1 le vamos a poner el nombre de asientos de diario. Siguiente paso. Ya en los asientos de diario, ¿qué vamos a hacer? Dentro de la hojita
llamada asientos de diario, vamos a colocar en la columna A, fila 1, el año. En la columna A, fila 2, el mes. En la columna B, fila 2, el día. En la columna C, fila 2, breve descripción de la operación contable. Recuerden que se les había indicado que nos va a dar una transacción siempre reflejada. Pero aquí tenemos que de forma sintética, concreta, con información completa y suficiente, registrar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que aconteció, para que a nivel contable esté todo claro, conciso y específico. Recordemos el principio de revelación suficiente. Siguientes pasos: en la columna C, fila 3 y en las siguientes, dependiendo de las cuentas afectadas en el debe, vamos a colocar cada una de las subcuentas registradas del código de catálogo de cuentas. Importante, este código de cuentas, recuerden que va a estar conformado por la cuenta principal, 01 activos, 02 pasivos, 03 patrimonio, 04 gastos y 05 ingresos. Y luego cada una de las subdivisiones. Recordemos 01 activo circulante, 01, 02 propiedad, planta y equipo, 01, 03 activo diferido, 01, 04 activo acumulado. Con respecto a los pasivos va a ser 02, 01 pasivo a corto plazo, 02, 02 pasivo a largo plazo, 02, 03 pasivo diferido, 02, 04 pasivo acumulado. Patrimonio se mantiene solamente con el 03. Los gastos 04, 01 gastos administrativos, 04, 02 gastos operativos y el 05 es igual los ingresos. Se va entonces a colocar la subcuenta que se aplica desde el debe. Contiene el código y el nombre de la subcuenta a partir del catálogo. Importante, recordemos que para colocar la información en el debe tenemos que preguntarnos qué entra. Si existen más subcuentas, entonces de la columna C de la fila 3 hacia abajo vamos a colocar las cuentas que siguen. Recordemos el orden también de las cuentas y subcuentas. Si tenemos varias subcuentas que registrar, vamos a colocarlas en orden según el código de cuenta. Si tenemos una cuenta 01, 01, 08 y otra 01, 01, 05, la primera que tiene que ir registrada es la menor. 01, 01, 05 y luego 01, 01, 08. Continuando, tenemos también en la columna C, fila 4, se van a colocar las afectaciones desde el haber. Recordemos también que esto depende también de las cuentas afectadas. Importante preguntarnos qué sale. Igualmente el principio del ordenamiento. Si tenemos cuentas, por ejemplo, 02, 01, 02 y tenemos otra cuenta 02, 01, 01, va a ir primero la cuenta 02, 01, 01 y luego la cuenta 02, 01, 02. Y así sucesivamente. Luego vamos a colocar en la columna de los importes, que van a ser las sumas, las cantidades que van a estar afectadas en el debe, y en la columna E las columnas que van a ser afectadas en el haber. Recordemos, primero vamos a registrar todo lo que está afectándose en el debe y luego todo lo que se va a ver afectado en el haber. Importante, no colocamos signos monetarios, colones, dólares, lempiras, euros, no debe llevar ese registro, solamente la numeración como tal. Y recordar el principio de que la columna del debe debe ser igual a lo que sume la columna del haber. Esto es solamente como un elemento orientador.
no va a ser un elemento que tenemos que ver reflejado en los asientos de diario. Solamente para que nosotros verifiquemos que estemos haciendo el proceso bien, podemos verificarlo a través de este proceso. ¿Cuál proceso? De que la suma del debe nos dé igual que la suma del haber, pero solamente para nuestro control. No lo tenemos que colocar ni ver reflejado en los asientos de diario. Luego también en la columna C vamos a colocar el documento de evidencia del proceso contable con su respectivo número de identificación. Por ejemplo, un cheque número, factura número, recibo número. Y también en la columna C, solo en esta columna que va a abarcarse solo la columna C, vamos a colocar el número de asiento que va a estar con una línea punteada en el centro. El número de asiento que por lo general va a tener 2 dígitos y hacemos el cierre final. Los asientos de diario se registran de forma consecutiva hacia abajo. Luego de colocar el número del asiento, se continúa con el siguiente asiento. Si debe colocar nuevos asientos o nuevos datos del mes, por ejemplo, guíese con lo indicado. Vamos a seguir haciendo el proceso. Volvemos a repetir etapa por etapa, paso a paso, el registro de los asientos de diario. Y por acá tenemos un ejemplo. Tenemos un asiento de diario. Entonces, número 1 vamos a colocar el año. Número 2, el mes. Y vean que va a ser en la columna A. En la columna B, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar el día. En la columna C vamos a colocar una breve descripción de la operación contable que se está realizando, que se está efectuando. En la siguiente fila, en la misma columna C, vamos a colocar cada uno de los registros que están en nuestro catálogo de cuentas de las cuentas, subcuentas afectadas, que en este caso, por ejemplo, es 4.1.1 gastos de artículos de oficina. Recordemos que a partir de ahora vamos a utilizar lo que es la codificación decimal modificada o universal. Por lo tanto, acá el registro adecuado sería 040101. Igualmente por acá 040102. La siguiente 040103. La siguiente 010101. Y así sucesivamente. Recordemos el principio del orden. Esto tiene que estar de menor a mayor. Luego en la columna D vamos a tener los importes que afectan el debe y los importes que afectan el haber van a estar en la columna E. Finalmente vamos a colocar los documentos, pueden ser varios, que evidencien el proceso que estamos realizando al registrar nuestro asiento de diario. Y finalmente vamos a colocar nuestro número de asiento, que va a ser desde la columna C solamente, línea punteada, vamos a centrar y vamos a colocar con 2 dígitos el número de asiento, cerramos y continuamos con el siguiente registro que va a ser hacia abajo. Si continuamos en el mismo mes, no hace falta colocarle el mes en la columna A. Los días sí, vamos a ir cambiándolos y modificándolos. Y se hace de forma continua. Aquí vamos a colocar los asientos de forma continua. Igual, recuerden, descripción del evento o del suceso, la codificación según el catálogo de cuentas de forma universal, codificación universal, 01, 02, 01, 01, 01, 01, 02, 02, 01. Y el documento de evidencia, en este caso, pago parcial cheque número 09876 Banco de las Américas y finalmente el registro de asiento, que en este caso es número de asiento. Espero que esta información les sea de utilidad y muchas gracias.